Reavivados por tu palabra. Un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando reavivados por tu palabra. Un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y de plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos,
la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos, capítulo 68. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Recuerdo un programa de humor en el que un padre insistía insistentemente en que su hija enferma tomara medicamentos. Sin embargo, la niña, temiendo el sabor del medicamento, se negó a cumplir con la orden de su padre. Al insistir en disuadirla, el padre le garantizó que el sabor no era tan malo como ella imaginaba. Inteligentemente, la niña miró a su padre y lo retó. «Papá, ¿me pruebas que la medicina no sabe mal? Entonces toma tú primero». ¡Qué desafío! En la mente de la niña, por encima de las palabras de su padre, su ejemplo hablaría con más autoridad. Y de hecho, el padre tomó la medicina, pero no pudo disimularla. Su cara mostró su disgusto, al punto de mostrar que la medicina era realmente desagradable, y que sus palabras no coincidían con lo que decía. Es imposible no estar de acuerdo con que el ejemplo es la forma más efectiva de enseñar. Según Robert Baden-Powell, no hay enseñanza que pueda compararse con el ejemplo. Albert Schweitzer dijo: establecer un ejemplo no es la mejor manera de enseñar a otros, es la única. Benjamin Franklin declaró: un buen ejemplo es el mejor sermón. Entonces, en términos de educación, el discurso cobarde que dice: haz lo que digo, pero no hagas lo que hago, no funciona. Sin duda, mis acciones siempre hablarán más fuerte que mis palabras. Curiosamente, en la Biblia, Dios nunca pide algo que no hizo primero, y a mayor escala. En el Salmo 68 encontramos la alabanza de gratitud por las grandes obras divinas entre la nación de Israel. Pero en los versículos 7 y 8 leemos: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. ¿Te das cuenta? Antes de invitar a la gente a cruzar el desierto, Dios pasó adelante. Por eso descansó el sábado sin estar cansado. Por eso fue bautizado sin haber pecado. Por eso se sacrificó sin merecer el sacrificio. Dios tiene autoridad moral
porque Él lleva las marcas del camino en que nos invita a caminar en sus manos y pies. Esto nos consuela porque en medio de las dificultades de la vida podemos mirar hacia adelante y ver las huellas manchadas con sangre que nos recuerdan que nuestro Redentor ya recorrió el camino en el que nos encontramos. Y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, hemos escuchado el Salmo 68 y también hemos visto el análisis presentado por Reavivado por su palabra a través del pastor Adolfo Apaz. Vamos ahora a analizarlo desde el punto de vista de seminarios. El análisis teológico práctico del paralelismo existente entre el Salmo 68 y el Nuevo Testamento nos presenta el análisis completo. Información general sobre el Salmo 68 y su mensaje central. Claro, con gusto analizaré el Salmo 68 contigo. Aquí tienes una interpretación del Salmo 68 desde la perspectiva espiritual y literaria. El Salmo 68. Analicemos el Salmo 68 siguiendo el formato apostólico. El Salmo 68 es uno de los salmos más largos del libro de los Salmos y se lo conoce como un himno triunfal. El autor. Este salmo es atribuido al rey David y se cree que fue escrito en el contexto de una victoria militar o una ocasión en Jerusalén. Veamos ahora su análisis. Primero, introducción. Levántense, Dios. Sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Salmo 68. El Salmo 68 comienza con una invocación a Dios. Levántense, Dios, para que se levanten, sean dispersados sus enemigos. Se exalta el poder de Dios y se describe como un padre de huérfanos y defensor de viudas. Segundo, la segunda lección que traemos de este Salmo 68 se encuentra en el versículo 7. Recordatorio histórico. Te vieron, oh Dios, los moradores de la tierra, vieron a Dios, al Dios de Israel. El salmista recuerda el papel de Dios en la liberación de su pueblo de Egipto y en su guía a través del desierto. Se enfatiza la presencia de Dios en el monte Sinaí y su provisión de maná para alimentar al pueblo. La tercera lección que presenta el Salmo es el triunfo de Dios. Y acá en el versículo 18 nos dice, el triunfo de Dios. Sí, subió Dios a su trono entre aclamaciones. El Señor al sonido de la trompeta. El salmista describe a Dios como un guerrero victorioso que derrota a sus enemigos y extiende su dominio sobre la tierra. Se menciona el temblor de la tierra
la presencia de Dios en el santuario. La cuarta lección es la invocación a las naciones. Verso 32 dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, entonad himnos al Señor. El salmista invoca a las naciones para que se unan al pueblo de Dios y le adoren. Enfatiza que Dios es el rey de toda la tierra y que todas las naciones deben postrarse ante él. La quinta lección de uno de los salmos más largos de todo el libro de los salmos. El cortejo triunfal de Dios. Verso 12. Salieron reyes con sus ejércitos. Sí, muchos reyes y despojos repartieron. El salmista describe un cortejo triunfal en el que Dios marcha delante de su pueblo, llevando consigo prisioneros y tributos de las naciones vencidas. Se mencionan los instrumentos musicales y los cantos de alabanza. La sexta lección que se trae del Salmo 68, bendiciones y alabanza. Verso 19. Enaltecido sea el Señor día tras día. Nos lleva de victoria en victoria. El salmista pronuncia bendiciones sobre el pueblo de Dios y exalta su poder y grandeza. Se mencionan los montes de Basán y los montes de Sión como símbolos de la presencia y bendición divina. La séptima lección que hemos podido extraer de este Salmo 68 se encuentra en el versículo 4. Invitación a cantar y a adorar. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. El salmista invita al pueblo de Dios a cantar y adorar y a rendirle tributo y a proclamar su poder. Se enfatiza que Dios es el Dios de la salvación y que tiene el poder de proteger y bendecir a su pueblo. Este salmo, el salmista lo concluye. Oh Dios, tu carro triunfal es el carro de Israel. Salmo 68, 17. A lo largo de todo el salmo, hemos podido ver su poder sobre los reinos de la tierra. El salmista concluye con una afirmación de la grandeza de Dios y su poder sobre los reinos de la tierra. Se menciona que Dios habita en su santuario y que es digno de alabanza y adoración. En resumen, el Salmo 68 es un himno triunfal que exalta el poder y la grandeza de Dios. El salmista recuerda la liberación de su pueblo. Describe el triunfo de Dios sobre sus enemigos y llama a las naciones a adorarlo. El salmo termina con una afirmación de la grandeza de Dios y su presencia en el santuario. Te invito a leer el salmo completo y a sacar tus propias conclusiones con ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos las bendiciones recibidas a través del Salmo 68. Uno de los salmos más largos de todo el libro de los salmos. Pero con justa razón. También uno de los salmos que tiene la mayor bendición, una de las mayores bendiciones de todo el libro. Gracias Señor. Porque la invitación que
haces a través del Salmo para que todas las naciones se unan a adorarte. Es nuestra misión. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios ISI. Somos mucho más. Curso de seminarios privados. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y te deseo que pase un feliz día. Quédate con nosotros mañana, cuando estaremos viendo el Salmo 69. Bendiciones.